Vamos a abrir la escritura. No se les olvide que estudiamos este día la doctrina. Este día es el día de doctrina, así de que vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Vamos a leer en el capítulo número 16 de San Lucas, verso 19 en adelante. Capítulo 16 de San Lucas, verso 19 al 31. Es una porción muy interesante y concéntrense en ella. Cuando la leamos, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden, por favor, tomar su lugar. Hermanas y hermanos, y amigos y amigas, como hemos venido tocando últimamente ya los temas que se conocen de escatología, ¿verdad? Temas que se relacionan con eventos del futuro o eventos que se transportan en la parte final de lo que Dios ha diseñado para la humanidad. Y en esta ocasión vamos a tocar lo que comúnmente se conoce como el estado de los muertos. Repito el tema para aquellos que anotan, porque algunos anotan y está bien que anoten. Y deben de anotar por lo menos las partes más importantes y la cita, ¿verdad? Y luego en su casa pues ustedes pueden ya estudiar más a cabalidad el estudio. Entonces repito, el tema es el estado de los muertos. Esta porción que hemos leído
Quizá es la porción más clara y a la vez que viene a reforzar y a descifrar qué es lo que hace el ser humano cuando ha partido de esta tierra, es decir, cuando ha fallecido. Entonces, repito, vamos a tocar como tema el estado de los muertos, pero también este tema se conoce como el estado intermedio. Así se conoce como el estado intermedio o el estado de los muertos. Y quiero decirle que se le conoce así como el estado intermedio o el estado de los muertos, porque ustedes saben que bíblicamente, y además la realidad así lo confirma, existe la muerte que comúnmente se conoce como la muerte física. De alguien que perece, lo que muere es su parte física, no perece su parte espiritual. Pero a esa muerte física que perece es lo que se le conoce como la muerte. Pero como ya señalé que la parte espiritual no perece, entonces significa de que la parte espiritual continúa con vida. Pero existe otra realidad que la Biblia menciona, y es la realidad de la resurrección. Entonces está la muerte física, y luego viene un periodo que no se sabe cuánto tiempo va a durar, y llegará hasta el momento de la resurrección, es decir, cuando la parte espiritual, el alma, el espíritu, se una vez más a la parte material para que se dé lo que se conoce como la resurrección. Entonces, la inquietud que a veces ha surgido es con respecto a qué es lo que hace el alma de alguien que ha experimentado lo que es la muerte física. ¿Qué es lo que realmente sucede con esa alma? Entonces, eso que sucede con esa alma durante ese periodo de la muerte física hasta la resurrección es lo que queremos tocar en esta ocasión. Por supuesto, hermanas y hermanos y amigos y amigas, han existido una serie de inquietudes, y hay quienes se han atrevido, ¿verdad?, hasta hacer doctrina de esas inquietudes, que no son inquietudes que vienen a ajustarse a la palabra del Señor. Pero hay, por ejemplo, ideas que se han vertido a veces por décadas, por cientos de años, como por ejemplo los egipcios. Ellos creían que cuando alguien moría, su parte espiritual seguía existiendo. Pero ellos creían que pasaban a una vida y que al trasladarse a esa nueva vida, lo mejor era llevarse partes materiales. Por eso es que usted conoce esas famosas pirámides que están en Egipto. Esas pirámides eran tumbas, fueron tumbas de faraones. Y los faraones lo que hacían era llevarse. Cuando ellos morían, se llevaban muchas riquezas. Bueno, hasta casas metían ahí. Metían carruajes. Metían cosas materiales. Hasta hacían que sus esclavos se quitaran la vida. Pues reenterrarlo juntamente con el faraón. Y así al estar pasando a esa otra vida, según ellos, estas cosas materiales y los esclavos estarían pasando con ellos y estarían disfrutando ya de ese más allá, con todos esos bienes que según ellos pues estaban poseyendo también allá en el más allá. Pero eran ideas, y así le pudiera estar trayendo algunas otras ideas, pero lo mejor es que uno se pueda ir a la palabra del Señor y que ahí podamos, por supuesto, estudiar y a la vez escudriñar y darnos cuenta qué es lo que la Biblia nos enseña, y así tener una seguridad en qué consiste esa vida allá después de la muerte. Entonces, la opción más clara
es esta porción que está acá en San Lucas, en el capítulo número 16. Aquí quien está hablando es el Señor Jesús. Y realmente el Señor Jesús vino a descifrar un panorama que en el Antiguo Testamento era bastante oscuro. Tenían cierta idea o cierta noción. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de un lugar conocido como el Seol. En el capítulo número 5 del libro de Isaías, ahí se habla del Seol. Hay quienes creen que el Seol es sinónimo de sepulcro. Y han dicho que el Seol o al Seol se le relaciona con el sepulcro, y por lo tanto aquellos que perecían iban al Seol, pero se refieren al sepulcro según ellos. Pero realmente el término Seol no significa sepulcro. Ya hablando así literalmente en significado, no es sepulcro. La palabra sepulcro en hebreo es otro término, pero no es Seol. Seol lo que significa en el Antiguo Testamento es morada de los muertos. Es una morada de los muertos. Y quien tiene un panorama un poquito más claro con respecto de algo de vida en ese más allá después de la muerte es el libro de Job. En el libro de Job ahí se habla, o Job más bien habla acerca de un más allá después de la muerte. Ustedes se recuerdan de ese versículo conocidísimo: yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y después de deshecha esta mi carne, he de ver al Redentor. Pero mire, Job está seguro de que iba a morir y que su carne iba a ser deshecha, es decir, que iba a entrar a una descomposición. Pero habla Job de que después de deshecha su cuerpo, después de deshecho su cuerpo, él iba a ver a su Redentor. Entonces se está hablando de un más allá, de una vida después de la muerte, porque dice: después de deshecha está mi carne, he de ver al Redentor. Entonces él tenía una seguridad de que había un más allá, pero hasta ahí se queda. No hay mayores detalles en el Antiguo Testamento con relación a lo que sucede después de la muerte. Pero el Señor Jesús, quien ve las cosas desde un punto de vista eterno. Ustedes saben que el Señor Jesús es pues, de la máxima autoridad, ¿verdad?, para poder hablar de las cosas antes de la muerte, durante la muerte, después de la muerte. Entonces el Señor Jesús viene y nos muestra un panorama bastante claro con relación a la eternidad. Y entonces ahí es donde se habla, y vamos a ir ya al capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. A partir del verso número 19, no lo voy a ir leyendo totalmente, pero sí se lo voy a ir explicando. En el verso 19 se habla de un hombre rico. Dice de que era tan rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso solamente lo usaban los ricos o los reyes, ese tipo de vestido. Eso no lo usaba la gente pobre. Pero dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, un rico podía hacer un banquete de vez en cuando, ¿verdad? Pero este era tan rico que hacía banquete todos los días. Y entonces en la puerta, dice, verso número 20, había un mendigo. De este sí se da el nombre. Se llamaba Lázaro. Y ese mendigo estaba echado a la puerta de aquel, dice, es decir, del rico, y estaba lleno de llagas. Y verso 21 dice de que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. La gente cuando comía en esta época, bueno, no usaban tenedores, no usaban cuchillos ni cucharas, era con las manos. Entonces se llenaban las manos. Si era algún jugo que ellos estaban mojando con el pan, entonces se llenaban las manos, entonces agarraban pedazos de pan, se limpiaban con el pedazo de pan y lo tiraban. A eso se refiere la Biblia cuando habla acá
de migaja. Eso es lo que ansiaba este mendigo llamado Lázaro. Entonces dice que ansiaba, verso 21, a saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico, y entonces a unos perros venían y le lamían las llagas. La cosa es que se murió el mendigo. Pero como no solamente mueren los pobres, también mueren los ricos. La cosa es que también se murió el rico. Lo único que se dice acá, que el mendigo fue llevado por ángeles. Y habla de un lugar conocido como el seno de Abraham, que es el que se va a descifrar acá. Pero ángeles son los que tomaron a este mendigo y se lo llevan a ese seno, que ya vamos a ver a qué se refiere acá cuando dice la Biblia que existe un lugar conocido como el seno de Abraham. Y entonces muere también al rico y fue sepultado. Es decir, del rico se habla que le hicieron sepultura, del mendigo no se habla que le hicieron sepultura. Lo más seguro es que no le hicieron sepultura. Pero al rico sí le hacen sepultura, muere con lujo, ¿verdad? El problema es lo que viene después. Dice la palabra, verso número 23, que la gran sorpresa para el rico es que ya no siguió en sus comodidades después de la muerte. Y la gran sorpresa para el rico es que la vida continúa para él y continúa también para el mendigo. Pero la gran sorpresa para el rico es que despierta en un lugar de tormentos. Eso es lo que dice el verso número 23. Pero noten, hermanas y hermanos, noten por favor, se está hablando de quien está siendo atormentado es el rico. Ahora quiero aclarar que no es que fue a ese lugar de tormento por ser rico, y el mendigo Lázaro fue a un lugar de descanso por ser pobre. No es así. Aunque la Biblia no especifica, pero Lázaro tuvo que haber sido alguien que realmente confiaba en el Señor. Y usted sabe que la fe es la que hace salvo a alguien, o lo que justifica a alguien. Pero no es por ser rico que se condena a uno y por ser pobre que se salva el otro. Pero la cosa es, estoy en el verso 23, que alza sus ojos, dice el verso 23, hablando de el rico en un lugar conocido como el Hades. Pero dice de que en ese Hades el rico estaba en tormentos. Pero oiga lo que dice acá, estando. Está hablando en un pretérito que se conoce como un pretérito imperfecto, que es un presente que continúa, que fue en el momento, siguió después de ese momento y continúa. Porque dice la Biblia en el verso número 23, repito, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y en ese tormento es que él alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, dice. Y vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, o sea que estaba recostado en Abraham. Hermanas y hermanos y amigos y amigas, porque ya voy a seguir leyendo o seguir señalando, pero la Biblia habla acá de un lugar conocido como el Hades. No es el Seol del Antiguo Testamento, aquí se conoce como el Hades. El Hades tenía dos compartimientos. Un compartimiento que se le conoce como superior y otro compartimiento que se le conoce como inferior. Realmente en el compartimiento inferior es a lo que exactamente se le da el nombre de Hades. A veces uno dice Hades refiriéndose a todo, como que fuera todo. O sea, me refiero como que fuera el seno de Abraham y luego el lugar de tormento. Pero no es así, repito, hay un compartimiento superior, es donde está Abraham, Lázaro y todos los justos, porque no solamente estaba Lázaro en este caso. Luego, después de ese compartimiento,
hay una cima, que es un abismo. Y es tan profundo ese abismo y tan amplio ese abismo que los que estaban en el Hades no podían pasar a donde estaban los que estaban, y valga la redundancia, en el seno de Abraham. Pero esa parte inferior, o ese compartimiento inferior, que es un lugar de tormento, es donde van a parar las almas de los injustos. Más adelante vamos a señalar si continúan yendo ahí o no continúan yendo ahí lo que son los injustos. Pero sí quiero señalar de que está el Hades, pero también está ese tipo de división. Ahora sigo, porque hay otros detalles. Bueno, ya notamos que el verso 23 dice, en el caso de Lázaro, perdón, en el caso del rico, estaba en tormentos. Es su lugar de tormentos. Y la cosa es que ese tormento lo siente. Y digo lo siente porque todavía está ahí. Lo siente el rico. O sea, no es así como mencionan, por ejemplo, los falsos testigos contra Jehová, que creen que el morir es un descanso, ¿verdad? O la vida llegó hasta ahí, hasta la muerte y se acabó. No, la parte espiritual continúa. El alma continúa. Entonces el alma de este personaje que es un injusto está en tormentos. Y está sintiendo el tormento, o sea, tiene conciencia de ese tormento. Y se confirma. Aparte de lo que dice el verso 23, se confirma porque dice el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque, dice el verso 24, parte final, estoy atormentado en esta llama. O sea, hay llamas. Hay llamas. Y hay tormento. Y se siente ese tormento. Y aparte de eso, note usted que está intercediendo para que Lázaro llegue. Y moje Lázaro la punta de su dedo, dice, en agua, y así se lo pase por la lengua al rico, y así pueda refrescarle por ese terrible tormento en las llamas. Él tiene una sed que es terrible y no la puede mitigar. Pero note que le está conociendo. Él conoce en este caso, pues, al mendigo, ¿verdad? A Lázaro. Y conoce también a Abraham. O sea, aparte de tener conciencia de su tormento, él también está demostrando que tiene conocimiento. Y más adelante él habla de su familia, porque dice el verso número 27, verso 27: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Verso 28: para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces él se está recordando. O sea, no pierde. El que va a este lugar no pierde el conocimiento. Y se está acordando de su familia, de los que han quedado acá en esta tierra, que ese es un tormento mayor, ¿verdad? Porque él no quería que sus hermanos fueran a ese lugar. Y por supuesto él lo que pedía es que fuera alguien de entre los muertos, que resucitara y les predicara. Pero usted sabe que ya hubo alguien que murió y resucitó, y resucitado fue a la gente, y no le creyeron. Y usted sabe que ese resucitado, pues, es el Señor Jesús, ¿verdad? Pero no le creyeron. Pero la cosa es que él tiene conciencia de todo esto. Ahora quiero decirle algo, hermano. Bueno, antes de decirle lo que les iba a decir, dice el verso 26 lo que ya les señalé. Dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Aquí está hablando Abraham, el padre Abraham.
Por eso se le conoce el seno de Abraham. Dice el verso 26, además de todo esto, una gran silla puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. No se podía ni uno pasar a un lado y el otro pasar al otro lado. El que llega al seno de Abraham, llega al seno de Abraham y ahí se queda. El que llega al Hades, al lugar de tormento, llega a ese lugar de tormento y está siendo atormentado para infinidad de años, ¿verdad? Es un lugar de tormento. Ahora, el seno de Abraham, aunque ya lo mencioné, ¿verdad? Es el seno de Abraham. El estado de Lázaro pues es totalmente diferente al estado de, en este caso pues del rico. Y se confirma que es diferente porque dice el verso número 25, pero Abraham le dijo, hablándole al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mire lo que dice: este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, hermanas y hermanos y amigos y amigas, el que iba, o más bien el que va al Hades, va a un lugar de tormento. El que va al seno de Abraham va a un lugar de consuelo. Ya va a ver más adelante, a este lugar de consuelo, al seno de Abraham, también se le conoce como el paraíso. El paraíso. Uno cree que el paraíso era aquí en la tierra. No. Nunca se habla del paraíso en la tierra. El paraíso es allá, en el tercer cielo. Aleluya, no se alegren mucho ustedes, hermanos y hermanos. Sí, el paraíso es en el tercer cielo, eso lo vamos a notar más adelante. Ahora, yo no sé si ustedes están pensando en algo. No sé si ustedes están pensando en algo. Bueno, a lo mejor piensan en muchas cosas, pero no sé por relación a lo que estamos estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué las almas de los justos iban al Hades? ¿Por qué no de una sola vez al tercer cielo, verdad? Allá donde está el paraíso. ¿Por qué tenían que ir? Y ya vamos a ver más adelante que esto del Hades se refiere a las partes más bajas de la tierra. Bueno, se refiere al centro de la tierra. ¿Pero por qué iban al centro de la tierra? Cuando hablo de lo justo me refiero, póngale a Adán, a Set, a Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea, Rebeca, Raquel, Moisés, ¿verdad? David, esos hombres y mujeres que para nosotros son, ¿qué? Son hasta de inspiración. Pero ¿por qué iban al seno de Abraham? ¿Por qué no llevarlos de una sola vez al tercer cielo? La respuesta, hermanas y hermanos, por supuesto la da la Biblia, la Escritura. Y vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, en el capítulo número 3. Capítulo número 3 del libro de Romanos. Y en el verso número 25 del capítulo 3 de Romanos, dice la palabra, ¿lo tienen ya, hermanas y hermanos? Capítulo 3 de Romanos, verso 25, dice: a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús. Dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esa era la misión del Señor, manifestar su justicia.
Y luego dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando se está hablando acá, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, esto de los pecados pasados se refiere a los justos del Antiguo Testamento. Bueno, los justos hasta el ladrón que se arrepintió en la cruz. Usted sabe que el Señor fue crucificado con dos, ¿verdad? Con dos ladrones. Uno de ellos se arrepintió. A uno de ellos el Señor le dijo, de cierto te digo. ¿Cómo le dijo? Que estarás hoy en el paraíso. Ese fue el último que llegó ahí. Pero el Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Cuando hablaba del paraíso se está refiriendo al seno de Abraham. Pero hasta ese personaje que muere y que va al seno de Abraham es que abarca la porción que está acá en el libro de Romanos. Pero la Biblia lo que está diciendo acá es que los del Antiguo Testamento, los justos, lo que el Señor hizo con ellos fue haber pasado por alto sus pecados. O sea, no es como nosotros. Usted sabe que nosotros, que ya estamos al otro lado de la muerte de Cristo, uno se convierte a Cristo y si nos morimos hoy, la Biblia dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Pero oiga lo que dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. O sea, morimos, inmediatamente nuestra parte espiritual pasa al tercer cielo. Pero los justos del Antiguo Testamento no. Ellos en vez de agarrar para arriba, agarraban para abajo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso, que el Señor lo que hizo fue en ellos pasar por alto. ¿Por qué? Porque dice que pasó por alto, porque sencillamente los sacrificios, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que usted conoce del Antiguo Testamento, esos no quitaban pecados. Nunca quitaron pecados de nadie. De nadie. El Señor lo que fue haciendo es pasar por alto. Esos pecados se fueron acumulando hasta que Cristo viniera. Eso es lo que está explicando Pablo acá. De cuando Cristo viene, Él muere por los pecados de todos los justos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Entonces, cuando ya Cristo, y eso es lo que vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Pero le estoy explicando el por qué ellos no iban directamente al tercer cielo, sino que iban al seno de Abraham. Pero es porque ellos morían sin que sus pecados fueran perdonados, porque Dios lo que había hecho es solamente pasar los pecados de ellos por alto, porque no había venido el verdadero sacrificio. No sé si me estoy dando a entender, hermanas y hermanos. ¿Estoy bien, hermanas y hermanos? Vaya, entonces a eso se refiere el por qué ellos iban al lugar conocido como el seno de Abraham. Pero aquí viene la otra pregunta, porque no se puede contestar completamente lo que le acabo de señalar, hablando de esto de que los justos pasan al tercer cielo, sin comprender si realmente Cristo fue al seno de Abraham o al Hades. Porque si la otra inquietud, ¿fue realmente el Señor al seno de Abraham? ¿O fue al Hades? No sé si usted se había preguntado eso. ¿Fue el Señor al Hades o no fue? Si no fue, pobre de nosotros. Como dice Corintios 15, seríamos los más dignos de conmiseración, dice. Pobre de nosotros. Pero aquí es donde la Biblia también confirma que el Señor muere como murió cualquier ser humano. Bueno, Él era humano. Y todo ser humano
Antes de la muerte de Cristo, ya dijimos, va al Hades. De Cristo era un ser humano. Entonces, muere Cristo como ser humano. ¿Y qué pasó con él en esos 3 días? Porque ustedes saben que al tercer día el Señor resucitó. ¿De qué es lo que la Biblia nos enseña? Lo que nos enseña es lo que le voy a leer. Si quieren, vamos a Primera de Pedro, primer libro de Pedro. Vamos a ir al capítulo número 3. Capítulo número 3 del libro Primera de Pedro. Vamos a leer del capítulo número 3, el verso número 18 y verso 19. Porque dice verso 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, y luego dice para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Es decir, él murió como murió cualquier ser humano. Aquí se refiere a su muerte física. Su carne murió, pero dice que fue vivificado en espíritu. De aquí está confirmando, porque dice fue vivificado en espíritu, está confirmando de que el Señor también tenía una parte espiritual. Él tenía una parte espiritual. Hermanas y hermanos, presten atención. Presten mucha atención, porque no se van a perder en lo que les estoy diciendo, porque hay muchos detalles acá. De lo que les estoy diciendo es que el verso 18 dice que el Señor murió, porque dice siendo a la verdad muerto en la carne. Y luego dice, pero vivificado en espíritu. Usted está confirmando de que él tenía una parte espiritual como cualquier ser humano. Tenía un alma, tenía un espíritu. Pero también lo que quiere señalar acá es que su parte espiritual es la que va al Hades. Porque oiga lo que dice el verso 19, en el cual, o sea, se refiere a la parte vivificada en espíritu, en la cual dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya va a notar más adelantito esto de lo que estamos leyendo acá, pero lo que le estoy queriendo manifestar es que el Señor va y va a las partes bajas de la tierra, va a lo que es el Hades. Y en el Hades, bueno, se lo voy a adelantar, pero lo vamos a leer más adelante. A donde Él se dirige en el Hades es en el seno de Abraham, donde están los justos. Y cuando la Biblia dice acá que predicó, no es que les dio un mensaje de arrepentimiento, porque usted sabe que en el fondo de la tierra a nadie se le predica para que se arrepienta, ¿verdad? Además, todos los santos o todos los justos ya estaban arrepentidos. Lo que el Señor hace, es confirmar o explicarles, esa sería la palabra, explicarles que el perdón, que el verdadero perdón no se recibía por los sacrificios de los animales. Eso es lo que les explica, que no había perdón verdadero por los sacrificios de los animales, que sus pecados habían sido acumulados. Pero sobre todas las cosas, Él les va a explicar que el verdadero sacrificio es el que Él hizo en la cruz por ellos y por todos nosotros. Que ese es el verdadero sacrificio. Que ahora sí, sus pecados habían sido perdonados para siempre. Aleluya. De mientras tanto, ya les dije, ya le leímos, o ya le leí en Romanos 3, capítulo 25. Mientras tanto, los pecados, lo que el Señor hizo fue acumular. ¿Por qué? Porque no había un verdadero sacrificio, pero ahora ya está el verdadero sacrificio. El Señor Jesús lo que está haciendo es confirmando que el verdadero sacrificio ya se dio
y que por lo tanto sus pecados han sido perdonados para siempre. Sin embargo, no ha quedado tan claro si fue al Hades o no fue al Hades, ¿verdad? Pero esto ya nos está descifrando con respecto a esto de que fue al Hades. Y vamos a ver por qué estoy señalando de que va y le predicó a los espíritus encarcelados, y por qué esto del perdón, porque también la Biblia amplía un poco más. Pero vamos a ir ahora al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el verso número 31. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Está predicando Pedro. Pero dentro de su predicación, oiga lo que dice. Y se está refiriendo a una profecía que viene de parte de David. Dice el verso número 31 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Viéndolo antes. Está hablando de que David vio antes al Señor Jesús en esto. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Oiga, está diciendo de que David habló acerca de la resurrección de Cristo. ¿Y qué es lo que vio? ¿Y qué es lo que habló de la resurrección de Cristo? Que su alma, el alma de Cristo, no fue dejada en el Hades. Esta porción sí es clara. Porque ahora estamos notando que el alma de Cristo no fue dejada en el Hades. Y luego dice, ni su carne vio corrupción. Porque sabe que el Señor Jesús al tercer día resucitó. Él no vio corrupción, él no experimentó corrupción. Pero también se está confirmando que el alma del Señor desciende, es cierto, al Hades, pero no se queda para siempre en el Hades. No, sino está señalando de que el alma de Cristo, como Él fue resucitada, o más bien Él fue resucitado, lo que hace es esa alma y el espíritu de Él unirse a la parte material, porque ahora están experimentando lo que es la verdadera resurrección. Pero repito, el alma de Cristo no quedó en el Hades. Pero aquí es donde viene la maravilla de las maravillas de las maravillas de las maravillas. Y lo digo así para que se alegren todos en esta hora. Aquí es donde viene, hermanas y hermanos, una cosa que fue una revolución. Y es que el Señor Jesús, ya llegamos que no fue, bueno, Él descendió al Hades. Él predicó a los espíritus encarcelados. Él proclamó victoria en la cruz en favor de ellos. Ahora se está hablando de que su alma no fue dejada en el Hades, sino que salió su alma del Hades. Y se está hablando también implícitamente de que Él fue resucitado. Y en su resurrección, cuando Jesús resucitó, ustedes saben que Él tampoco no se quedó en esta tierra, ¿verdad? Bueno, sí se quedó 40 días en esta tierra. Pero en su ascensión al Padre, cuando Él regresa al tercer cielo y se sienta, ya no en el seno de Abraham, sino se sienta en el trono de su Padre, a la diestra de su Padre. Hermanas y hermanos, el Señor no se fue solo. Él no se fue solo. Él se llevó todas las almas de los justos. Todas las almas. Desde el ladrón, ¿verdad? Bueno, ex ladrón, que el Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Para atrás, si quiere llegue hasta no sé a dónde, hasta Adán, ¿verdad? Pero todos esos justos, el Señor los trasladó. Y los trasladó al tercer cielo. Aleluya. O sea que ahora los que mueren en Cristo ya no van a las partes bajas de la tierra. Ya le voy a leer a dónde es que la Biblia dice, o a dónde queda esto de las partes bajas de la tierra. Bueno, ya se lo mencioné hace ratito, que queda en el centro de la tierra.
Pero ya se lo voy a leer. Pero ya nadie de los que morimos en Cristo salimos para abajo. Hoy no, todo el mundo hacia el tercer cielo. Y vamos a leer en el libro de Efesios. Efesios, capítulo número 4. Efesios 4. Vamos a leer el verso número 8. Capítulo 4 de Efesios, del 8 al 10 leemos. Dice, por lo cual dice. ¿Están leyendo conmigo, hermanas y hermanos? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. Cuando se habla de que subió a lo alto, subiendo a lo alto se está refiriendo al Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús fue ascendido al tercer cielo. Pero dice que lleva con Él, porque dice, llevó cautiva la cautividad, refiriéndose a las almas de los justos que estaban cautivos allá en el seno de Abraham, ¿verdad? En la parte baja de la tierra. Y entonces dice el verso número 9, explica, y eso de que subió, verso 9 de Efesios, capítulo 4, dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Entonces está reconfirmando de que el Señor había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y eso explica cuando la Biblia dice de que subió a lo alto. Pero dice el verso número 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. O sea que había un vacío, ¿verdad? Pero cuando llegan los justos, se llenó todo en todo. Aleluya. Digan gloria a Dios, hermanas y hermanos. Ahora, les decía de las partes. Bueno, aquí se menciona las partes bajas de la tierra. Les dije que les iba a mencionar que la parte baja de la tierra se refiere al corazón de la tierra. Y realmente, hermanas y hermanos, bueno, dice el verso número 9 del capítulo 4 de Efesios, dice, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces aquí se habla de las partes más bajas de la tierra donde el Señor descendió. Entonces yo les dije que se refiere a lo que se conoce como el corazón, ¿verdad?, de la tierra. Realmente el centro de la tierra es la parte más baja. Recuérdense que la tierra es redonda. Es redonda. Si fuera lineal, ¿verdad?, entonces no pudiéramos decir que la parte más baja es el centro de la tierra. Pero la tierra es redonda. Y la equidistancia que mide exactamente con lo que es la superficie en cualquier posición que usted está, hermano, es cuando la tierra es redonda. Y como la tierra es redonda, de la parte más baja es la parte que se refiere al centro de la tierra. Pero hay una porción que está en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, hay una porción, si no me equivoco, en el capítulo número 12. Capítulo número 12 de San Mateo, verso número 40. Vayan conmigo, San Mateo 12 al verso 40. Y leemos ahí, dice, capítulo 12 de San Mateo, verso 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así dice, está hablando aquí el Señor Jesús, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. De aquí ya se habla del lugar donde el Señor fue, refiriéndose al seno de Abraham o refiriéndose al Hades. Dice que ese está en el corazón de la tierra. De la parte más baja de la tierra se refiere a la parte central de la tierra o al corazón de la tierra. Amén, hermanas y hermanos. Ahora,
Seguimos. Solo un par de minutitos más y luego terminamos. Y es con respecto, bueno, ya estudiamos, hemos llegado, que el Señor Jesús descendió a la parte más baja de la tierra, predicó, proclamó su victoria y trasladó a los que son de Él hacia la parte que se conoce como el tercer cielo. Pero hay una porción que confirma que los que mueren en Cristo, o los que son de Cristo y los que estaban con Cristo, perdón, los que eran de Cristo y estaban en el seno de Abraham, fueron trasladados al tercer cielo. Vamos al libro de Segunda de Corintios, segundo libro de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12. Capítulo número 12, y leemos el verso número 2, Segunda de Corintios, capítulo 12, del verso 2 al 4. Dice: conozco a un hombre, está hablando Pablo, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, dice Pablo. Solamente Dios lo sabe. Dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y oiga lo que dice: y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire qué interesante. Dice el verso número 4 que fue arrebatado al paraíso. Verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso. En el verso número 2, parte final, dice que fue arrebatado al tercer cielo. O sea que ahora al tercer cielo se le está llamando paraíso. Eso es lo que la Biblia está diciendo acá. Pero en San Lucas, si quieren vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 23. San Lucas, capítulo número 23. Y mantenga ahí pendiente la porción que acabamos de leer en Segunda de Corintios. San Lucas, capítulo número 23. Y leemos solo un versículo. Capítulo 23 y verso 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Leyeron, verdad, hermanas y hermanos? Hermanas y hermanos, ¿leyeron, sí o no? Vale. Si no, se lo vuelvo a repetir. Dice verso 43 del capítulo 23 de San Lucas. Dice: entonces le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor Jesús le dijo al ex ladrón que iba a estar con él en el paraíso, se refería al seno de Abraham. Y en ese momento todavía estaba el seno de Abraham en las partes bajas de la tierra. Pero Segunda de Corintios habla que el paraíso, en el capítulo 12, del verso 2 al 4, habla que el paraíso ya no está en las partes bajas de la tierra. ¿Sino a dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Está en el tercer cielo. Ahí está. Ahí está. Entonces note el cambio. El cambio. El paraíso ahora está en el tercer cielo. Ya no es el Hades o ya no es el seno de Abraham, sino que es allá, directamente en la presencia del Señor. Y hay versículos, hermanas y hermanos, conocidos, ¿verdad?, donde reconfirman este detalle, que el que muere en Cristo, ese va a la presencia del Señor. Si quieren leemos el libro de Filipenses, capítulo número 1. Filipenses, capítulo número 1. Y dice el verso número 21 y 22 y 23 y 24.
Dice capítulo 1, del verso 21 al 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. Al partir se está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero oiga lo que está diciendo, que si se parte, se está con Cristo. El que parte de esta tierra, parte a la presencia del Señor. Por eso los cristianos, cuando un ser querido nuestro, cristiano por supuesto, ¿verdad? Hasta nos alegramos porque uno sabe que ya está en la presencia del Señor. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Usted no es que va a ir al seno de Abraham y allá va a estar contemplando al pobre rico que todavía se está haciendo chicharrón, ¿verdad? No, sino que ese directamente sale. Bueno, es una cosa según lo que describe también, y lástima que el tiempo ya no me da, pero es una cosa increíble, hermanos. Según lo que 1 de Corintios capítulo 15 narra, es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Disiente uno, ¿verdad? Cuando uno pispilea. Es una milésima de segundo. Pues el que está en Cristo y murió, inmediatamente está en la presencia del Señor. Digan gloria a Dios, hermanas y hermanos. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Entonces los que están en Cristo, ya dijimos que el seno de Abraham está en la presencia del Señor. Van a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Porque ya dijimos que los que partieron con Cristo cuando Él resucitó y ascendió a los cielos fueron los justos. ¿Y qué pasó con los injustos? De la Biblia también narra qué pasó con los injustos. Y lo que narra es que se quedaron siempre en el seno de Abraham. Perdón, se quedaron en el Hades, en el lugar de tormento. Ahí no hubo traslado. Y lo menciona. El libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20. Libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Y dice, verso 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Vuelvo a repetir, Apocalipsis 20 estoy, verso 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿De qué nos está explicando acá? Uno, que los que están en el Hades todavía están en el Hades, en ese lugar de tormento. Y que llegará un momento, porque eso es lo que está explicando acá la Escritura, que vendrá el juicio. Y entonces los que están en el Hades van a ser resucitados para ser juzgados. Y luego juzgados van a ser lanzados al infierno. Pero mientras tanto están en ese lugar de tormento. Alma, es cierto, pero siente el tormento. Y en el juicio ya va a ser resurrección, cuerpo y alma, y ya resucitados se van a presentar delante del Señor para ser juzgados. Y luego pasarán la eternidad en el lago de fuego, conocido como el infierno. Esos detalles del infierno se van a ver más adelante, por supuesto en otro estudio. Mientras tanto, he finalizado con ustedes. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Bueno, yo sé que hay tantos detallitos, ¿verdad? Hay tantos detalles que hay que ir. Es como un rompecabezas esto. Pero se arma. Se arma, hermanas y hermanos, se arma. Y lo mejor que puede hacer ustedes es estudiar. Así como uno estudia para darles y compartir estos detalles, así también ustedes estudian, para que no los engañen. Sí, hay quienes los engañan fácilmente, pero es porque no conocen la palabra.
pero conozcamos la palabra. Cierren sus ojos todos en esta hora. Todo el mundo con los ojos cerrados. Vamos a finalizar con una oración. Va bien, el estudio, ¿verdad? Porque luego viene la parte de la ofrenda del diezmo. Pero mientras tanto, cierren sus ojos. Todo el mundo con los ojos cerrados. Yo quisiera invitar a alguien que quiere darle su vida a Cristo, oyendo esta palabra. Se siente redarguido, se siente que necesita arrepentirse para ser librado del Hades, del lugar de tormento, para ser librado del infierno. Tiene que convertirse, tiene que lavarse con la sangre de Cristo. ¿Alguien lo hace? ¿Alguien quiere pedirle perdón al Señor, algún hermano? ¿Perdón, algún amigo o amiga? ¿Alguien quiere hacerlo rápidamente? Hágalo. ¿Alguien lo hace? Levanta su mano. ¿Alguien se entrega al Señor en esta hora? Levante su mano, si lo hay. Por lo que desean reconciliarse. Pero desean reconciliarse hoy, en este momento. ¿Alguien desea reconciliarse con el Señor? Levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos hacer una oración por usted. Hágalo en este momento. Si se siente que ha pecado, y si ha pecado, le ha fallado al Señor. Le ha fallado. Escuchando esta palabra, lo menos que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Alguien lo hace? Levanta su mano. ¿Se reconcilia con el Señor? ¿O le da a Cristo, al Señor Jesús, por primera vez su vida? Dele su vida al Señor. Vale la pena. Mire de lo que le va a librar el Señor. Solo dése cuenta de lo que lo va a librar el Señor de un lugar de tormento. Lázaro está gozando hoy de consuelo porque se arrepintió un día. Último llamado. ¿Alguien quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Alguien quiere reconciliarse? Los oyentes también de la radio, hágalo en esta hora. Oremos al Señor. Oremos, Padre, Señor amado que estás en los cielos. Señor eterno, muchas gracias porque nos has librado de ese lugar de tormento. Tu misericordia ha sido tan infinita, Señor, que nuestro destino iba a ser ese lugar de tormento. Pero ahora tú enviaste a tu Hijo, y gracias porque creímos en Él. Ayuda a los amigos, a las amigas, a creer en Él, a darle su vida a Él. Ayúdales, Padre. Bendíceles. Bendice a tu pueblo para que sigamos siempre dando frutos de un verdadero arrepentimiento, reafirmando nuestra fe y nuestra conversión, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, la alabanza y la gloria sea para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.